Perfecto. Bueno, pues bienvenidos sean a la segunda edición de lo que ahora ya toma forma y se llama Culinaries. El día de hoy estamos aquí con Alfredo y con Paolo. Alfredo, bueno, pues ya ha estado con nosotros y es parte del proyecto. Es toda una eminencia en el tema de los destilados mexicanos y tiene ya bastante conocimiento y mis respetos por esa área de lo que vamos a tocar hoy, ¿no? De los bourbons, de los whiskies americanos. Y Paolo es un chef que, pues al estar ahorita ya tiempo en Texas, es bastante conocedor de pues todo lo que es el barbecue americano. Y hoy vamos a hablar de eso porque a diferencia de lo que mucha gente cree, el barbecue tiene muchos estilos en Estados Unidos. ¿No es correcto, no, Paolo? Sí, y un poco complicado de repente, ¿eh? A veces. Es tal vez, no sé, quisiera explicarlo como de una forma en la que pues el público nacional lo pudiera entender, pero digamos que es como si habláramos del mole y tal vez para un extranjero existe el mole y tan tan, pero ya que llegas a México ves que hay diferentes regiones y hay diferentes estilos, y si en Guerrero no son dulces los moles, y en Oaxaca sí, y el de Veracruz es diferente, y el de Yucatán los recados son diferentes. Creo que por ahí va un poquito el tema, ¿no? También. Sí, sí, digo, es como en México, ¿no? Depende mucho de la región y obviamente la región como influencia. Uh, pero todos son bastante interesantes. El tipo de madera que usan, el Claro, tipo de cocción, que todos son similares, pero tienen su pequeño twist ahí que los cambia un poco, ¿no? Y claro. el uso de cierto tipo de proteína, cómo cortas la proteína, que cambia bastante, cómo sazonan, es totalmente diferente. Totalmente Y sí, diferente, sí. justamente como con Pero los yo moles. creo que vamos a empezar por el principio, ¿no? Para mí que Correcto. no tengo ni idea, explíquenos qué es el barbecue y empecemos por Barbecue 101. No vamos a empezar por ahí. Barbecue for Muy bien. Dummies. Exacto. Pues sí, bueno, en sí el barbecue americano lo podemos dividir en dos partes. Uno es el barbecue que se hace lento, muy despacito, a una temperatura muy estable, uh, mientras ahumas la carne y vas dejando que el propio calor de los humos vayan uh, rompiendo esas fibras, ¿no? Que El queremos famoso, el famoso low and slow. el low and slow. Y la otra es el simple y sencillo grill barbecue, que es un grill bien caliente, con bastante carbón y pues, como una asada, ¿no? En Claro. México, una carnita asada. Eso Uh, es interesante también porque la palabra barbecue en algunas partes del mundo, por ejemplo en Australia, el famoso Barbie, es eso, es una parrilla caliente, ¿no? sí, No es el ahumador per se, ¿no? sí, Incluso exacto. en traducciones del castellano en España, la barbacoa es la parrilla, ¿no? O sea, a mí cuando trabajé allá me dice, ponte la carne en la barbacoa. Yo decía, ¿cómo aquí también hay barbacoa? Ya me iba a hacer mis tacos, ¿no? Pero no, era la ¿Dónde parrilla. está el hoyo? Exacto. Sí, y bueno, es justamente siempre relaciono mucho todo lo de la comida a cómo se colonizó todo, ¿no? Y sí, igual es ese modo de cómo se influencia, de cómo, sí, los españoles le llaman barbacoa, y sí, nosotros hacemos cabrito muy a ese estilo Claro, en el norte de México, ¿no? Que es correcto. sobre la brasa, que es igual el tema europeo con los argentinos, que cocinan prácticamente igual su carne, ¿no? Sí, a la cruz. Sobre la brasa, despacito y a la cruz, y es prácticamente el mismo método. Muy bien. Pero, a ver, si tuviéramos que definir cómo se hace un barbecue o qué es el tema de barbecue, ¿es solamente el estilo de cocción de la carne o son ciertas especias que utilizan? ¿O qué es exactamente? O sea, ya explicaron un poquito del tema de cómo se hace la cocción, pero también tiene como un tema ahí de la marinación que utilizan para la carne, el tipo de carne que se utiliza, ¿no? Sí, pero creo yo que el barbecue es más el ritual más que la proteína o el sazonador que vas a usar, ¿no? Por ejemplo, en Texas hay 3 estilos de barbecue, solo en el estado de Texas,
porque obviamente es un grande. monstruo de estado y tiene las influencias, ¿no? El Central Texas, East Texas, West Texas y South Texas. Y obviamente el South Texas es una barbacoa. O sea, está influenciado 100% por mexicanos y es una barbacoa como haces un cabrito. Claro. Luego tenemos el East Texas, que es igual una carne cocida muy despacita, pero que todo se pica, ¿no? Luego el West Texas, que es justamente lo que decíamos, que es el grilling. Entonces, para ellos es más, ya no es el agarrar una pieza de brisket y ver el perfil, ver por dónde lo vas a cocinar, empezar a cocinar. Claro. Para ellos es la parrilla caliente y cocino y tan, ¿no? Entonces, si sería definirlo por especias y por ingredientes, igual nos perderíamos. Por ejemplo, está North y South Carolina, Exacto. que es puerco. Y lo mejor para ellos es el puerco, ¿no? Luego tenemos El de Kansas, ¿no? También es Kansas, que es un barbecue bastante, por ejemplo, el Texas Style del Central, que es más o menos por ahí de Austin, que es donde están los mejores barbecues que me he aventado, sinceramente. Por regular solo sazonan sal, pimienta, el brisket, lo meten alrededor de unas 12 horas, está ya cocinado perfecto, que por regular cocinan de la noche para dar el servicio en la mañana. Correcto. Y el Kansas City, bueno, sazonan sal, pimienta, te rebanan el brisket y te dan el barbecue, la salsa barbecue al lado, ¿no? Que es muy agridulce, con un poco de picante porque es Texas. Y tenemos el Kansas, que es muy, muy seco, es el dry rub, Sí. y que también es muy rico, ¿no? Pero ahí cambia, por ejemplo, ya no es el brisket, ya son costillas, y la verdad está muy interesante que sea el dry rub, porque te lo estás comiendo así el huesito y se te embarra todo de especias y te llena los dedos, te está chupando los dedos y tienes igual la salsa a un lado, ¿no? Que eso es algo que yo creo que en México tenemos esa, pues como idea preconcebida malamente de que el barbecue, costillas, barbecue que vemos en estos menús de comida americana y que en muchas ocasiones saben extremadamente a ketchup, ¿no? O sea, literalmente Sí. tienen ese sabor que dices, esto está súper dulce y creo que realmente el barbecue, en especial el barbecue estadounidense no es eso, ¿no? No son esos sabores extremadamente dulces, esos sabores extremadamente a una salsa que para nuestro paladar la podemos relacionar un poco con ketchup, pero sí creo que eso es lo que es interesante, ¿no? Explicar un poquito que eso no es barbecue, ¿no? Esas wings que vemos en restaurantes, eso no es barbecue. Al final creo que barbecue, como dice Pablo, es todo el ritual y toda la forma de cocción que va involucrado siempre humo, ¿no? O sea, Exacto, eso es lo que va a darle el sazón al barbecue. El barbecue no es, sí es la salsa, pero la salsa tiene que estar cocinada ahí. Y como decías, Alfredo, malamente en México, los restaurantes con tendencia barbecue americana nunca tienen ni siquiera una parrilla. La parrilla puede ser de gas y no la usan. Más bien, todo va a la freidora y después lo pasan por una salsa que compran ya hecha, que claramente tiene muchísima azúcar. Y eso es como lo que lo venden, ¿no? Entonces, por eso cuando alguien prueba realmente un barbecue auténtico, dices, ¿qué es esto, no? Está alucinante, ¿no? Porque, como hablábamos la edición pasada, el humo pasa de ser, además de un método de cocción, pasa a ser un ingrediente en el platillo. Sí, justo, ¿no? Y sí cambia, o sea, y te das cuenta, cuando vas a un barbecue de calidad, cómo se ahuman las cosas y cómo afecta la carne, justamente el humo y la temperatura que se crea el rim alrededor del corte de la carne. Eso es lo que iba a decirte, es increíble. Cortas la carne y tiene este círculo rojo alrededor. Exacto, sí. Digo, a mí me ha tocado hacerlo y me ha tocado que gente que no sabe me dice, oye, es que está cruda.
Le dije, ¿cómo te puedo Sí, explicar que después de 12 horas va a estar cruda una carne? Que nos han cocinado? Lo que estás viendo rojo es el humo que se metió a la carne. Y el humo pinta de rojo. Sí, exacto. Y que igual aquí vas a muchos barbecues y hay otros, muchos que no, o sea, sí lo ahumaron, pero no le prestaron esa atención de Ese cariño. Sí, justo a lo que voy es el ritual, ¿no? Porque te fijas en el flujo de aire que tienes, Claro. la temperatura que tienes, cuánto humo estás sacando, de qué color viene el humo, si bajó la humedad dentro de tu ahumador y Sí. o sea, llega un punto porque tampoco lo quieres súper húmedo porque no va a servir cosas, pero tampoco lo quieres súper seco porque si no la carne va a ser un chicle ahí, una goma de mascar. Claro. Pero es interesante. Y si vamos a lo de la salsa, igual, digo, aquí en Texas, ¿dónde es? En North Carolina, cambia bastante, ¿no? En North Carolina es una salsa de vinagre con pimienta o chile, los chiles rojos, Sí. y esa es una salsa, ¿no? En vez del barbecue sauce que hacen, que malamente en México se hace con ketchup, que realmente es una salsa a base de vinagre con un poco de tomate, con un poco de azúcar morena o melaza, y que es una salsa un poco más compleja del concepto que tenemos de que es catsup con azúcar y Con vinagre. azúcar, exacto. Sí, No, y yo creo que parte de lo que queríamos tocar hoy es el tema de desmitificar un poquito el barbecue, ¿no? Y así como nosotros tenemos tacos de diferentes estilos y nuestra gastronomía es muy rica, pues también así como en el norte del país o en Argentina tienen todo un ritual para hacer su carne, también acá en Estados Unidos hay todo un ritual y ese es su ritual y es parte de su tradición, es parte de su tradición culinaria de cómo ellos buscan darle esos sabores, esas notas ahumadas, ese gusto que lo hace único a cualquier otra cocina en el mundo, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, lo que yo he visto es que allá están tan clavados en el tema que incluso puedes llegar a escoger el tipo de madera para obtener diferentes tipos de ahumado, diferentes tipos de humo, de sabor, y para diferentes tipos de proteína. O sea, no te va a servir la misma madera para ahumar un puerco que para ahumar una res, que para ahumar un pollo o que para ahumar una pieza de caza, por ejemplo. sí. Y pero ahí también entra mucho, yo al principio igual, empecé muy, muy estricto como en ese tema, de que no, es que la nuez perdón, el árbol de nogal, solo lo voy a usar, esa madera, solo lo voy a usar para Claro. pescados y aves, ¿no? Y el mezquite y ay, perdón, se me olvidan, se me van en inglés. Sí. Y el pecan solo lo voy a usar para esto. Y el applewood y el cherrywood solo lo voy a usar exacto, el para manzano o el cerezo, bueno, solo. Exacto, sí. Pero puedes hacer Y, mix a veces. sí, puedes hacer un mix y creo que también viene un poco el tema de la sustentabilidad, ¿no? Que es como Claro. Sí, bueno, sí. ¿qué maderas tienes alrededor y con cuáles puedes jugar? Obviamente no vamos a usar maderas con resinas, como eucaliptos que te intoxican la carne, pero sí puedes usar esas maderas secas que tienes alrededor, que quizá el vecino le cortó una rama al árbol y el vecino, oye, Claro. yo vi que era un árbol de mezquite, ¿vas a usar la rama? No, o sea, prácticamente. Bueno, claro. Pero y también viene ese carácter, ¿no? Por ejemplo, aquí en Dallas todo es mezquite y sinceramente es la madera más fácil de conseguir aquí y me ha dado muy buenos resultados. Es muy rico. Sí, le metimos mezquite a una cabeza de cerdo que ahumamos, la hicimos rollo y la ahumamos por 12 horas, la curamos como un tocino y esa cosa estaba... O sea, no le pedía nada a un tocino hecho con madera de manzano. Entonces, creo que viene bastante. Y ahora, otro tema que también tocábamos la vez pasada con Raúl es que tener un restaurante de barbecue no es una cosa sencilla, porque realmente la preparación que requiere y el tiempo, ahora sí que las horas hombre que requiere, no es cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo operan estos restaurantes de barbecue?
Sí, bueno, sí, son muy complicados de operar. Es una operación 24 horas realmente. Y sí necesitas a alguien que esté sentado viendo el ahumador, porque obviamente no es solo es un músculo, ¿no? Son 30, 40 músculos que están haciendo al mismo tiempo, por decir un poco, porque son muchos más, porque son, no sé, 50 briskets, Sí. unos 20 pork butts, tienes varias costillas de res, de puerco, tienes pavos, tienes pollos, tienes de todo, ¿no? Entonces sí necesitas a alguien que esté monitoreando y que sepa, porque, bueno, un brisket alrededor son unos Como entre entre 5 y 8 5 o kilos. 7 kilos, sí, Exacto. de brisket, también dependiendo del tipo de res que vayas a Sí, usar. de la raza de la vaca, Y, claro. y en cuanto lo sacas, tienes que ver cuánta grasa tiene, cuánto le vas a recortar de esa grasa. Y prácticamente sacas una fórmula matemática, pero cuando haces tantos briskets, pues no, ¿verdad? Entonces Sí. no vas a sacar tu fórmula matemática de 50 briskets uno por uno, los avientas todos al ahumador, bien sazonados, y obviamente monitoreas flujo, otra vez flujo, humedad, temperatura, que son lo más importante. Y pues bueno, ya aquí viene lo que hablaba del ritual, ¿no? Y el ser del cocinero, el arte del cocinero, que es, ya huele bien, destapo el grill, lo siento por abajo, lo siento por arriba, se siente bien, lo voy a girar, lo voy a sacar, ya lo voy a dejar reposar, lo voy a envolver en papel, pero de eso estamos hablando solo unas 12 a 16 horas de cocción, Sí. solo de cocción. Aparte viene el servicio, ¿no? Que, bueno, hay que hacer todos los sides, ¿no? Que es cream corn y mashed potatoes y que, bueno, también depende del estilo de barbecue del que estemos hablando. Yo ahorita estoy hablando del barbecue tejano, ¿no? Tejano, Pero si claro. vamos a hablar del estilo de North Carolina, que son puercos enteros que se meten al ahumador y se cocinan por 16 horas hasta que tengas una piel crocante, pero que todo el puerco solo está abierta la carcasa y todo el puerco se cocina parejo y ahí sí, no hay músculo. Ahí no escoges ni costilla, ni dame un cachito de pierna, ni nada, ¿no? Todo entra con machete, lo hacemos cachitos, todo se revuelve, se le avienta una como salsa. carnitas, exacto. Sí, justo como carnitas, pero carnitas ahumadas y están Claro, ricas, ¿no? sí, sí. Y cada tanto lo están humedeciendo y es diferente, entonces el servicio es diferente y cada restaurante obviamente se va a ir adaptando a eso. Pero es muy... Y ese me gusta mucho porque en cuanto estás en la fila, pues ves que tienen el cerdo así entero sobre la mesa y dices, no, pues dame una libra, que son 400 gramos, ¿no? Dame una libra completa para mí y a ver qué quiere el demás. O sea, y Eso es algo bien está... interesante, ¿eh? Es Sí, bien diferente la experiencia de entrar a un restaurante barbecue, porque pues el concepto de primero hacer la cola, ¿no? Tienes que formarte y normalmente los buenos restaurantes barbecue tienen unas filas No, impresionantes. en la Y madrugada. luego, Tienes que formarte en la madrugada para llegar a comer. sí. no, y llegas y te encuentras con un menú inmenso, con un montón de cosas que pues si es tu primera vez a lo mejor no sabes ni qué ordenar, te dan tu charolita, te vas a tu mesa, pides tus chelas y órale, te das, ¿no? Pero sí es como, o sea, sí es otro tipo de restaurante, es otro tipo de servicio y es algo pues bastante único de la cultura de acá de Estados Unidos, ¿no? Claro. Ya tienen esa tradición de vas en familia y como dice Paolo, pides tus libras de carne y vas ahí con lo que lo vayas a acompañar y te sientas y pues, a darle, ¿no? Y la verdad es que es una delicia. Sí, Que justamente se me hace un ritual muy similar a comer barbacoa en un mercado en sí, el Estado de exacto. México. Exacto. Tú pides tu kilo de barbacoa aquí, te giras, le compras nopales a la señora de allá, compras unas tortillas, Sí, listo, o sea, vas por el te pulque al hiciste del tu otro taco. ya y órale, vámonos. Justo, sí, sí, sí. Y igual es aquí, ¿no? Por ejemplo, mis dos barbecues preferidos, lo que me encanta es, y yo creo que por eso son mis preferidos, sinceramente, porque les pides brisket y sacan la pieza completa de brisket, te la ponen enfrente de ti y te dicen,
¿quieres point Round. o lean? Exacto, Sí, sí. point o lean. Y te quedas así de, point, ¿no? Que es la parte más grasosa que tiene. Ujú. Y es como de, ok, le cortan y le pediste media libra porque vas a comer tú solito y te pediste una salchicha aparte. Y pues le va cortando y nomás le salen 2 rebanaditas que se ven hermosas y te dice, esto es media libra. Pero las está cortando al No. momento, ¿no? Es como cuando el de las Échale más, carnitas le brother. está sacando al caso Eh. y salen las orejas y la trompa. Y es Y como échale de eso también, por favor. sí, es como de, ponle más. Entonces es rico, sinceramente rico. Y desde que entras a los restaurantes, ¿no? Sí. Es un ambiente muy, tú sabes, el ambiente es todo, ¿no? Es la música, son los aromas. Yo Y creo desde que que vas llegando es el aroma. sí, el aroma a humo es algo que enamora, ¿no? Y yo creo que el éxito que están teniendo todos estos establecimientos ahorita con este concepto es eso justamente. Yo creo que el cliente hoy en día lo que está buscando es lo que dices, ¿no? Una atmósfera, una experiencia, más allá del protocolo y de, o sea, quieres ir a comer rico y a pasártela bien. Justo, sí. Punto, no más. Sí, esto es el restaurante perfecto para una tarde, un mediodía de domingo, Sí. que llegas con tus amigos o con tu familia, pides lo que quieras pedir de carne, te sientas en una mesa comunitaria, Exacto. tú tráete las servilletas, tú tráete pepinillos, tú ve por las cervezas, nos vemos en tal mesa. Pum, te sientas y es como un picnic. Y eso de la mesa comunitaria es muy bueno también, porque eventualmente a mí me ha tocado, de ahí conoces amigos. Porque Sí, justamente estás compartiendo el mismo entorno y dices, mira, este cuate le gusta lo mismo que a mí y estamos sentados juntos y de ahí salen amistades que después, bueno, ya no te cuento qué más pasa, ¿no? Pero es un lugar muy, muy, muy bueno. No por nada pues, tienen el nombre de Barbecue Joints, ¿no? justo, sí. Ahora, esos sabores dulces que percibimos en los barbecues, ¿de dónde vienen? ¿En el roble ponen azúcar? ¿Es de frutas? ¿Qué hace que tengan esas notas dulces? Bueno, no todos los barbecues son dulces, Sí, ¿no? ¿no? Si vamos a hablar estrictamente de la salsa barbecue, sí es dulce, pero por ejemplo realmente es una base de vinagre con un poco de tomate, con pasta de tomate o tomates frescos. Ah, Se le agrega melaza o brown sugar, azúcar moreno, aquí en el sur. Ah, por ejemplo, aquí en Texas les gusta mucho agregarle un poco de picante, que sí me hace un muy buen twist, porque entonces te mata esa parte del súper dulce y compensado con el vinagre, Claro. pues ya le estás pegando a todas las papilas gustativas, ¿no? Uh, pero, por ejemplo, si te vas a Carolina, creo que es Carolina del Sur, sí, es Carolina del Sur, hacen un barbecue con mostaza. No usan para nada tomate y es un barbecue que tú lo ves y es amarillo y es como de... O sea, yo la primera vez que lo probé, la primera vez que lo probé, es el barbecue amarillo y fue como de, híjole, ¿qué es eso? ¿No? O sea, ya qué vas a ver y está buenísimo. O sea, no tiene abuela. Ese barbecue es más como influencia francesa, ¿no? Por la colonia que era Carolina, ¿no? Sí, y porque también había bastantes alemanes por ahí. Ok. Entonces, creo que le llaman incluso el cinturón de mustard belt, o the belt mustard, algo así, Sí. que es justamente porque usan bastantes cosas ácidas, ¿no? Como la Sí, como las mostaza, salchichas sauerkraut. alemanas, ¿no? El famoso hot dog alemán con mucha mostaza Sí, y cola agria y todo eso, ¿no? sí. Entonces, es eso, ¿no? Y luego tienes el Kentucky, el estilo Kentucky, que en vez de usar puerco o res o pollo, pues usan borrego. Y Wow. usan un borrego maduro. No usan una cría que tiene un sabor más suave, ¿no? Sí, no es un Usan borrego ya fuerte, ¿no? un borrego maduro que pues ya, ¿no? O sea, te pega el sabor aquí, pero igual. Y no todos son dulces. Yo creo que, bueno, más bien, no creo, así es. Todo ese dulzor que tenemos son los compuestos químicos que se volatilizan cuando empezamos a quemar la madera y que obviamente se van impregnando en nuestra carne. Y Claro. es justamente lo que pasa con el whisky, ¿no? O sea, tostas el barril por dentro y pues
entra y sale de la respiración de la madera y que te impregna el destilado, Sí. justamente pasa, pero en otro proceso muy diferente, pero termina pasando a la carne, ¿no? Y bueno, también va a depender mucho de la calidad de la carne, de cómo lo absorba, Claro. pero es riquísimo. Y ahorita que tocas el tema del whisky, normalmente todos estos establecimientos de barbecue joints tienen una selección de bourbons alucinante, ¿no? Microproductores de bourbons que hacen algo increíble. Y Alfredo es un tanto más conocedor que un servidor sobre el tema. Y para empezar, ¿qué es un bourbon, Alfredo? No, y es un tema bien, bien interesante porque normalmente, como platicamos, ¿no? Probamos barbacoa con mezcal, ¿no? Ahora que estamos de este lado y que Paolo hablaba de Kentucky, ¿no? Creo que en México todos tenemos ese clásico amigo que nos dice, a mí me gusta el bourbon, ¿no? Y lo primero que te saca es una botella de Jack Daniels. Jack Daniels. Claro, sí. Y tú dices así de, por favor, a ver, vamos a empezar a aclarar qué es el bourbon, qué es Jack Daniels y qué es el whisky americano, ¿no? Sí. Al ser parte de una colonia inglesa, obviamente por tradición, ¿no? Casi todas estas colonias que en algún momento fueron inglesas, tienen esta tradición de hacer destilados de la misma manera en que se hacían en este país, ¿no? Entonces, si ahorita vemos qué países están produciendo whisky, pues nos vamos a todos los países que en algún momento fueron parte de la corona, ¿no? Claro. Llámese Canadá, Irlanda, Escocia, Australia, India, inclusive hacen su whisky. Wow. Entonces, tienen una fuerte influencia de la corona. La palabra whisky como tal viene por ahí, hubo un tema en cómo hicieron la traducción, ¿no? Cuando nos referimos a whisky de lo que es Escocia y Japón, ellos lo ponen nada más WHISKY, y para otros países como Irlanda, Estados Unidos y Canadá, ellos le agregan la K, E y la Y al final, ¿no? Es como whisky, ¿no? Okay. Eso es un tema nada más de cómo hicieron la traducción y al final, bueno, si lo tenemos que definir de una forma, pues es un destilado de granos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hizo tan particular al bourbon? Retomando ese tema de lo que hace el bourbon súper diferente a cualquier otro destilado en el mundo, es que tiene una influencia ahí mezclada entre francesa, inglesa, porque precisamente en el sur de Estados Unidos eran colonias francesas, ¿no? Entonces, en Kentucky, en algún momento, tuvieron un pueblo que se llamaba Bourbon, ¿no? Bueno, no Bourbon, se llamaba Borbón, precisamente por los reyes de Francia. De los Borbones, entonces, claro. exactamente, entonces de los reyes Borbones, de ahí viene el nombre de este destilado, ¿no? Si estás en Nueva Orleans, yo creo que la calle más famosa es Bourbon Street, ¿no? Y pues correcto. precisamente es por ese tema de la influencia francesa que tienen en el sur de Estados Unidos, ¿no? Mucha gente cree que el bourbon tiene que ser de Kentucky, lo cual no es cierto. El bourbon se puede producir en cualquier estado de los Estados Unidos y tú le puedes denominar bourbon. Esa es una diferencia muy importante. No tiene denominación de origen. Sí tiene denominación de origen y más que denominación de origen tiene reglas. Okay. Tienes que seguir ciertas reglas para poder hacer bourbon, pero no es como en México que tiene que estar hecho ahora sí que en estados definidos o regiones definidas. Pero, ¿no? pero de entrada tiene que estar hecho en Estados Unidos. Sí, para que sea bourbon tiene que estar hecho en Estados Unidos, pero hoy por hoy encontramos bourbon en Texas, encontramos bourbons en Nueva York, encontramos bourbons de Vermont, ahora sí que encontramos bourbons en todo Estados Unidos, ¿no? Una cosa súper importante es que tienen que estar hechos con al menos 51% de maíz, ¿ok? Esto obviamente también nos habla de la historia que han tenido estos whiskies en Estados Unidos, porque pues cuando llegaron y se dieron cuenta que era muchísimo más fácil cultivar maíz que otros granos como centeno o como trigo, pues obviamente le empezaron a agregar muchísimo más maíz a su mezcla para hacer su whisky, ¿no? Entonces, una regla para hacer bourbon, para que tú le puedas poner bourbon en la botella, es que tiene que ser al menos 51% de algo que ellos conocen como el mash bill.
El mash bill es, digamos que la receta que tienen los whiskies. Entonces, todos los whiskies van a tener diferentes recetas y esto va a ser, tu mash bill es la cantidad de grano que tú estás utilizando en tu receta. Entonces, puede ser que sí tienes cierta cantidad de maíz, ¿no? Pero le vas a agregar trigo, le vas a agregar cebada, le vas a agregar centeno, ¿no? Entonces, de ahí van a venir otras denominaciones de acuerdo al tipo de whisky que te va a gustar, ¿no? Por eso en algunas etiquetas vamos a encontrar lo que son los rye whiskies o los wheated whiskies, ¿no? Por ejemplo, Maker's Mark utiliza muchísimo más trigo en su mezcla, lo que le da un sabor completamente diferente a otros, ¿no? Correcto. Ahora, hay otro destilado también muy conocido, que es Jack Daniels, ¿no? Que precisamente es producido en Tennessee. ¿Qué es lo que lo hace completamente diferente a los whiskies o los bourbons? Es que ellos agregan un proceso de filtración. Y esta filtración la hacen por medio del carbón que sacan de la corteza de los árboles de arce, ¿no? Que el arce es de lo que se hace o de donde se saca la miel maple. El maple, exacto. Y por eso, cuando nosotros probamos un whisky de Tennessee o Jack Daniels, tiene esos sabores muchísimo más dulces, ¿no? Claro. Que al final del día, la primera vez que yo creo que todos hemos probado un whisky americano ha sido un whisky coca, ¿no? Que realmente es como la manera de empezar, ¿no? Empiezas a tomarte ahí tu Jack and Coke y son esos sabores muy dulces, ¿no? En un principio, cuando yo vivía en México, tenía esa idea preconcebida malamente de que todos los whiskies americanos eran dulces. Por eso, cuando empiezas a probar bourbons, te das cuenta que no todo es dulce, como decíamos en el barbecue. Correcto. Todo va de acuerdo al mash bill que tiene cada marca y es lo que lo hace tan particular, ¿no? Otra regla que tienen, por ejemplo, es tienen que estar añejados, ¿no? Okay. Al menos de 2 a 4 años. ¿Y si tú añejas... ¿Y existe algo que sea como extra old o no? Hay muchos. Ahorita yo creo que está el boom del whisky otra vez en Estados Unidos. Tuvimos por ahí, yo creo, pues obviamente se retrasaron un poquito en 1920 con todo este tema de la prohibición en Estados Unidos, que para los que no sepan qué es la prohibición en Estados Unidos, fueron prácticamente 13 años donde Estados Unidos no permitía la venta legal de alcohol y que hizo que, con la idea de que bajara el crimen, la violencia familiar, que la gente no faltara al trabajo, pues terminaron haciendo que muchos otros productos empezaran a entrar en Estados Unidos y la gente empezó a tomar tequila, empezó a tomar gin, empezó a tomar coñac, empezaron a tomar otras cosas que no eran hechas en Estados Unidos de manera ilegal, y hizo que como que la industria del bourbon se parara muchísimo, ¿no? Entonces, después de ese tiempo, digamos que hubo un resurgimiento por volver a empezar a tomar bourbon. El bourbon, por ejemplo, otra regla que tiene es que solamente pueden usar barricas nuevas de roble americano. Entonces eso lo hace también bien diferente porque, por ejemplo, para el tequila es muy raro que alguien use. Se usan, pero es más raro utilizar barricas completamente nuevas porque le quitan el sabor al agave. Para el whisky, precisamente, lo que quieren acá en Estados Unidos es que el sabor y el tostado de esas barricas nuevas completamente se impregne dentro de su destilado, ¿no? Sí, al final del día, porque si no vas a hacer, o sea, quiero imaginarme que si es un destilado de granos, pues es algo muy similar a un vodka, ¿no? Entonces, pues no tiene nada de espíritu, no tiene nada de carácter, ¿no? Entonces tienes que meterle ahí muchísimas pues, ganas a la barrica, ¿no? Cosa que es diferente con los agaves, que tienen ya muchísimo sabor por sí solos, ¿no? Y en las etiquetas de nuestros whiskies vamos a encontrar un montón de información, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos de, en algunas botellas de Jack Daniels, por ejemplo, vamos a encontrar el término sour mash, ¿no? Que el sour mash, para ustedes como cocineros probablemente es algo que están como un poquito más relacionados, que es esta receta de bacterias o las levaduras que utilizas para hacer tu masa madre, ¿no? Correcto. Es una sour mash. Exactamente, eso que ustedes utilizan mucho en la cocina, en esta industria de los destilados, se utiliza sobre todo como en las grandes destilerías que tienen que tener un whisky bastante consistente
Porque pues, si volvemos al tema, por ejemplo, lo comparamos con mezcales y con tequilas, cuando produces una cantidad enorme de litros, mantener la consistencia es prácticamente imposible, ¿no? Pero Sí, si tienes esta receta de Sour Mash, te va a ayudar a que puedas replicar ese mismo sabor y esos mismos aromas constantemente. Entonces, no todas las botellas lo ponen, pero por ejemplo Jack Daniels sí le encanta Sí. poner que es un Sour Mash, ¿no? O sea, el Tenemos Sour por Mash ahí, sería como el iniciador o sea, el starter del whisky con el que exactamente. arrancas y Ujú. generas esa cosa que está uniforme siempre. O sea, sabes que siempre te va a quedar igual porque estás usando el mismo cultivo de levaduras para hacer eso. Exactamente. Ellos lo que hacen es de la destilación, mantienen esa receta y se la van poniendo a la otra que van a empezar a destilar y lo siguen haciendo constantemente, ¿no? Mira, Con respecto a la edad de los whiskies, una cosa bien interesante, por ejemplo, es que pues, la gran mayoría de los whiskies que no ponen en la etiqueta su edad, estamos hablando que estuvieron añejados 4 años, ¿no? ¿eh? Y si ponen la etiqueta, digamos que encuentras un Jim Beam o alguna marca que diga que fue añejado 8 años, ese es el whisky más joven que pusieron en la mezcla, ¿no? Por ley es lo que tienen que poner ellos en la etiqueta. Ahorita, con respecto a todos estos, con este boom que están teniendo, hay algunas marcas que están haciendo unos whiskies espectaculares, pero que prácticamente son imposibles de conseguir afuera de Estados Unidos Claro. y que son unos whiskies que realmente son una delicia y son como lo que llaman small batch, ¿no? Small batch o single barrel, ¿no? Que ese término, pues prácticamente es el small batch, es decir, que ahora sí que el maestro whiskero o el encargado de las barricas va, selecciona ciertas barricas que cree que van a ser excepcionales y eso vendría siendo como su small batch whisky, ¿no? Como lo mejor de lo mejor en tema de lo que ellos quieren promocionar como sus mejores whiskies. Ok. Hay algo bien interesante que pasa acá en Estados Unidos con el whisky y Paolo por ahí lo ha visto. Hay un whisky, por ejemplo, que se llama Pappy Van Winkle o Blantons, ¿no? Que son whiskies que la producción es tan limitada y la hacen de esa manera para que el acceso a estos whiskies no sea para todo mundo y no por un tema de precio, sino por un sí, tema de que quieren crear escasez de alguna manera del producto, Sí. que prácticamente tienes que entrar en una subasta para Wow. pedir ese whisky y probablemente te toque una botella. Y si te toca una botella, por ejemplo, una botella de Pappy Van Winkle, la puedes encontrar hasta en $3,000 o más, ¿no? Que estamos Wow. hablando que hoy por hoy son más de 60,000 pesos y que, bueno, son cosas por ahí que son muy, muy difíciles de encontrar afuera de Estados Unidos. Wow, qué interesante. todo, y que son botellas que al precio original de venta fueron, no sé, $120, ¿no? Pero Wow. Uh-huh. es como el Club del Bourbon, que es, yo conseguí la botella, conseguí dos, yo me quedo una por mi gusto y la otra pues, lo voy a sacar provecho, ¿no? Es inversión. Sí, total. No, y completamente estos whiskies hoy por hoy se están volviendo ahora sí que algo de lujo, porque también la industria del whisky te dice que tienes que añejarlo en barricas de roble, no por cierto tiempo, pero después puedes terminar tu whisky de muchas maneras. Entonces, por ejemplo, ahorita está muy de moda hacerlo en barricas de ron, en barricas de oporto que generan unos whiskies con unas notas dulces, con unos sabores en barricas de Jerez que Claro. realmente son espectaculares, ¿no? O sea, hoy por hoy hay unos whiskies que realmente son una delicia. No son whiskies fáciles o baratos, ¿no? Porque estamos hablando que cualquiera de estos whiskies que ya no son lo de línea que podemos conseguir, llámese Jim Beam, por ejemplo, Uh-huh. estamos hablando que a lo mejor una botella está de 20 hasta 45 o más dólares, ¿no? Wow. Entonces, yo sí lo que recomendaría para empezar a tomar whisky americano es darle una oportunidad a Jack Daniels, porque mucha gente también dice es que Jack Daniels es terrible. No es que sea terrible, son bastante consistentes y yo lo compararía con el José Cuervo de México, ¿no? O Claro. sea, tiene sus cosas, Sí, sí. hay que saber buscarle y empezar a probar, empezar a entenderlo y ya después empezarte a ir a algunas de las opciones que están disponibles como sea Bullet o sea Wild Turkey
O sea, Jim Beam, ¿no? Algunas de las cosas que están disponibles. Y pues en cualquier oportunidad que haya de viajar, de poder comprar ahí una botella en línea, empezar a buscar otros estos whiskies que son un poquito más complicados y más caros. Claro, ahora con este boom que dices, digo, y conociendo al mercado americano, yo creo que no tardan esos amigos en verle signo de dólares afuera de Estados Unidos para empezar a mover esas etiquetas afuera, ¿no? Y empezar a pensar en hacer un poquito de producción un poquito más grande, ¿no? O sea, si del lado mexicano los mezcaleros que también tienen producciones muy limitadas, de repente te encuentras unas botellas así espectaculares en Nueva York, o en Los Ángeles, o en Chicago, en unos barrios así de más de moda, pues por ahí me parece que pudieran empezar a salir esas botellas de whisky en algunos bares pues así de moda, ¿no? Por ahí en las ciudades grandes del Sí, mundo, ¿no? seguramente en algunas ciudades hay algunos de estos destilados, son difíciles, ¿no? Realmente yo creo que lo quieren mantener súper americano el tema. Ahora, hay whisky en México también, que es un tema Eso, bastante interesante, eso es ¿no? muy interesante también. Acaban de sacar, por ahí hay una marca nueva que se llama Basolo, que está Uh-huh. haciendo un whisky, ¿no? Hay otra marca que se llama Sierra Norte, que hacen su whisky como muy basado en la variedad de maíz, ¿no? Tienen uno que es de maíz negro, etcétera, etcétera. Hay ya un destilado de maíz que se llama Nixta también por ahí, Sí, es como correcto. nixtamalizado. Entonces, es interesante, o sea, también pues al no haber esta denominación de origen tan estricta, da la Sí, oportunidad a que cada país pueda de alguna manera generar, ¿no? claro. Destilados. Pero lo que yo creo que le da el valor a estos bourbons es el cuidado que le tienen, el amor que le tiene la gente, ¿no? O sea, la, yo creo que tú platicas con alguien que es de Kentucky y pues obviamente te va a decir que es el mejor whisky del mundo y que nadie más lo hace como ellos lo hacen, ¿no? Claro. Y tiene su sentido y tiene por ahí el agua que utilizan es muy importante, por Sí, ejemplo, también. definitivamente. Ellos tienen, en Kentucky tienen agua que tiene mucha caliza, ¿no? Uh-huh. Que la caliza le ayuda mucho a estos destilados para que tengan un sabor muy diferente y tienen menos hierro. Entonces, esto hace que estos destilados, de alguna manera, tengan una calidad muchísimo más premium. Entonces, de alguna manera, por eso Kentucky tiene esta expertise y tiene esta cantidad de destilerías que se dedican a hacer bourbon, ¿no? Wow. Pues súper interesante todo el tema, ¿no? Es todo un mundo para muchos ajeno, el del bourbon. Como bien decías, muchos asocian el bourbon con Jack Daniels y peor aún, con Coca-Cola. Es así como pudiera ser pecado capital, ¿no? Sería como, no sé, mezclar un buen tequila. Bueno, no es que sea un buen tequila el Jack Daniels, pero esa práctica de mezclar bourbon con Coca-Cola es como, no sé, agarrar un tequila y hacer una paloma, tal vez, ¿no? No, y hoy por hoy, por ejemplo, hay algunos whiskies, dicen los que saben de whisky que el mejor rye o el mejor centeno que se produce en el mundo se produce en Canadá, ¿no? ¿Sí? Y en su momento platicaremos de los whiskies canadienses, pero muchas marcas que están hechas aquí en Estados Unidos, esa mezcla de rye la cultivan ya sea en Indiana o la traen de Canadá, lo cual pues obviamente pues digamos es alguna manera de hacer trampa, Claro, ¿no? Porque no estás produciendo completamente los granos en Estados Natural, Unidos, sí. pero pues imagínate, o sea, si realmente esa fórmula te está dando resultados de calidad, pues mucha gente lo hace, ¿no? O sea, sí, es una realidad. Entonces, digamos que el bourbon vendría siendo como el tequila de México, ¿no? Más tradicional, más estricto, más sus reglas, correcto. y ya todo lo demás del whisky que están haciendo, pues están experimentando y están dando cosas de mucha calidad, porque pues obviamente hay por ahí algunos whiskies espectaculares que no son solamente Kentucky, ¿no? Kentucky hace cosas impresionantes, pero también puedes encontrar whiskies de otros estados que son muy, muy buenos. Wow. Muy bien. Pues muy interesante la charla de hoy sobre dos mundos que normalmente del lado de México no tenemos ese conocimiento ni ese acceso y que eventualmente se están poniendo cada vez de moda, ¿no? Como mencionan. Pero creo que hoy sí queda muy claro de que ni el bourbon ni el barbecue tienen que ser dulces, ¿no? Exactamente. Justo. Esa es como
pues, el comentario, ¿no? Así el bottom line es ese, ¿no? Y justamente en México es como los percibimos, ¿no? O sea, que la gran mayoría de gente dice, oye, es que el bourbon no me gusta porque es dulce. O hay gente que me dice, no me gustan las costillitas barbecue porque son dulces. Y pues no, Ujú. no, justamente no necesariamente tienen que ser dulces. Sí llegan a tener notas dulces, pero no a los niveles que conocemos acá, que a veces están cercanos a que si te comes 2 docenas de costillas barbecue, pues puedes tener coma diabético, ¿no? Sí, es una exageración eso. Muy bien. Pe- Dime, ¿no? ¿Algo que agregar, No, Pablo? no, nada. Igual, solo era la simple comparación, ¿no? No pasa de ir a tomarte una barbacoa y bajarte la grasita con un mezcal o un tequila, es prácticamente igual aquí, ¿no? Vas al barbecue, te lo estás tomando con cerveza, como te tomas la barbacoa cuando estás un domingo inconveniente. ¿Es correcto? Y pues, para cortar la grasa, te echas un bourbon, ¿no? O un old fashion, que es prácticamente puro bourbon, ¿no? Entonces, Exacto. es casi lo mismo. No, y ya para cerrar, pues recomendarle a todo el mundo que experimenten, ¿no? Que se atrevan a Claro. probar estos destilados, que vayan a estas barbecues, que busquen estos lugares en donde quieren hacer las cosas diferentes y que no nada más tengan una idea preconcebida de a lo mejor lo que en algún momento llegaron a probar, ¿no? El Claro. whisky americano es más que whisky y coca y hay muchas formas de tomarlo, muchos cócteles. Es correcto. Y pues que le den una oportunidad, ¿no? Al final del día no estamos diciendo que sea mejor o peor que otro destilado, es un estilo diferente, de calidad, y que pues al final del día hay que probarlo. Exactamente. Pues muy bien, muchas gracias por estar en esta segunda edición de Culinaries MX y con pues, mucho conocimiento detrás, ¿no? Como siempre, buscando pues, aclarar dudas, desmitificar y explicar cosas que no estamos muy familiarizados. Y en este caso fue el turno de los bourbons y de los barbecues en Estados Unidos, toda la cultura del humo que hay alrededor allá en el país del norte. Pues muchas gracias, Alfredo, muchas gracias, Paolo. Nos vemos en la próxima emisión. Pues suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse, denle like al Facebook, denle like a Instagram. Y muy próximamente, sorpresas, porque vamos a tener la opción de podcast para que nos pueda escuchar camino al trabajo o a la hora de que quieran estarse tomando un buen bourbon, disfrutando la tarde, o un buen mezcalito, disfrutando la tarde con unos audífonos, escuchando, cultivándose y una buena charla entre amigos aquí en Culinary MX. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. De verdad, gracias a todos los que se han suscrito. Excelente. Bueno, nos vemos. Muchas gracias.